vamos a tratar la unidad 2, administración de procesos, el tema 2, elementos típicos de una imagen de proceso. ¿Qué cosa es una imagen de proceso? Es una información muy particular que va a permitir tener una descripción y control del proceso en sí. A este descriptor, que puede ser hecho en bloques, se le denomina también BSB. Cada vez que nosotros hacemos uso de un proceso, el sistema operativo crea uno de estos bloques. A través de estos bloques se van a establecer los tiempos de vida que va a tener cada proceso, desde la creación de la tabla de procesos hasta el término del proceso en sí. Básicamente, esta tabla de procesos, ¿qué cosa es lo que reúne? Reúne los datos del usuario, el programa que está usando dicho usuario, alguna información del proceso en sí a través de una pila del sistema, y va a tener obviamente todo esto controlado a través de lo que se denomina el bloque de proceso. ¿Qué cosa vienen a ser los datos del usuario? Comencemos primero. ¿Qué es un usuario? Un usuario básicamente es un elemento lógico que se crean dentro de los sistemas operativos para que nosotros podamos identificarnos al momento en que nosotros hacemos uso de los recursos. Y el sistema operativo lo utiliza también para tener ciertos niveles de seguridad que son importantes. Entonces significa que en un sistema operativo instalado en una PC pueden haber uno o más usuarios. Cada uno de estos usuarios debe tener cierta información acumulada y cada usuario tiene esa información acumulada en lo que se denomina el perfil de usuario. Significa que tiene su propio escritorio, sus propios documentos y además también el usuario permite la restricción o el acceso a ciertos recursos del sistema. Estos usuarios a su vez, para un mejor control del sistema operativo, se juntan, se agrupan en lo que denominamos grupos de usuarios. Y estos grupos de usuarios van a permitir un mejor control y asignación de esos recursos entre los usuarios. Hay usuarios que se crean de manera predeterminada por el sistema operativo. No importa qué sistema operativo instalemos, pero cuando iniciamos el proceso de instalación, en los sistemas operativos de Microsoft, se crea un usuario automáticamente y se crean grupos automáticamente. Lo mismo sucede con el sistema operativo Linux. Y tenemos que estar muy atentos qué nombre de usuario estamos poniendo y si vamos a poner una contraseña para la validación de dicho usuario, tenemos que tener cuidado qué usuario estamos poniendo. Luego, debemos decir que los datos del usuario que se requieren en esta parte vienen a ser nada más y nada menos el programa que el usuario está utilizando y los permisos que tiene este usuario para hacer modificaciones sobre dichos programas o los niveles de acceso que tiene el usuario sobre dichos programas. ¿Y qué cosa es el programa de usuario? El programa de usuario viene a ser nada más y nada menos que el programa que yo estoy utilizando dentro del computador. Nosotros sabemos que una vez instalado el sistema operativo, se comienzan a instalar una serie de programas. Cada uno de estos programas, en función de la especialidad que tengan, irán recibiendo ciertos nombres. El más importante de todos es el que se instala primero, se conoce con el nombre de sistema operativo. Luego vienen los llamados programas de aplicación, y esos programas de aplicación a su vez se dividen en especialidades. Tenemos los que son de uso de oficina, más conocidos como los programas de ofimática. Tenemos los que se usan para lo que viene a ser la parte de diseño, se llaman los programas de diseño publicitario.
Los que se utilizan para lo que es diseño de páginas web se llaman programas de diseño web. Los que se utilizan para crear otros programas se llaman lenguajes de programación y así sucesivamente. Pero el programa que el usuario está utilizando en un determinado momento se llama justamente programa del usuario. ¿Qué cosa viene a ser la pila del sistema? La pila viene a ser un estado que se le asigna a cada proceso. Y dependiendo si el proceso es simple o complejo, no necesariamente va a tener una sola pila. Puede tener una o más pilas. Y todas estas pilas están asociadas al mismo proceso, al mismo programa que el usuario está ejecutando. ¿Y qué se almacena acá? Se almacena en esta pila los parámetros y las direcciones que se usan en la memoria para acceder del segmento código al segmento de datos, al segmento de stack, que es donde están los estados del proceso, y de esa manera el sistema operativo puede tener el control total del proceso. Otra cosa importante también es el bloque de control de proceso. ¿Qué cosa es el bloque de control de proceso? Simplemente es el encargado dentro del sistema operativo de controlar todo el proceso en sí. Es el que establece el segmento inicial de memoria, el segmento final. Es el que establece cuál va a ser el segmento de datos. Es el que establece cuál va a ser el tamaño del segmento de direcciones. Es el que establece cuánto va a ser usado por el segmento de stack. Y establece la dirección física de cada uno de los segmentos, dónde inicia, dónde termina. Y de esa manera podemos tener un control total del proceso. Este bloque de control, además, toma posesión de los núcleos. Es decir, es el encargado de establecer si un microprocesador tiene más de un núcleo, es el encargado de establecer qué núcleo está siendo asignado a cada proceso, para lo cual se establece para cada núcleo un código. Y a través de este código se le entrega el proceso a ese núcleo, de tal manera que se aprovecha al máximo el potencial que puede tener un microprocesador. Y eso hace que una máquina, a pesar de no tener procesadores que hayan aumentado significativamente su velocidad, pero sí han aumentado su capacidad de procesamiento, porque el bloque de control ya no controla solamente un núcleo del procesador, sino puede controlar varios núcleos. E incluso la tecnología de una empresa denominada Intel permite que no solamente usemos un núcleo, sino usemos más de un núcleo físico y también una cierta cantidad de núcleos lógicos. Y el bloque de control de proceso es capaz de administrar tanto los procesadores físicos como los procesadores lógicos. Y esta tarea hace obviamente el control de bloques asignando un ID, es decir, un código de identificación a cada uno de los núcleos, tanto físicos como lógicos. Esta tecnología de núcleos físicos y lógicos que permite duplicar la capacidad real del microprocesador se denomina hiperthreading, que es la tecnología básicamente utilizada por la empresa Intel. Esta empresa Intel, a través de esta tecnología, hace que el bloque de control de proceso pueda usar núcleos físicos y núcleos lógicos, mientras que la empresa competidora, AMD, solamente trabaja con núcleos físicos. Y eso hace que tenga un rendimiento un poco menor en la capacidad de gestión del proceso que lo que tiene los procesadores de Intel. Pero cuando compremos el producto tenemos que fijarnos si el producto soporta la tecnología hiperthreading.
El bloque de control de proceso, como ya indicamos, además de asignar IDs, asigna atributos asociados al proceso. Es decir, cómo se está desarrollando el proceso, para lo cual hace uso de 3 subprocesos. Primero, identifica el proceso. Al identificar el proceso, asigna a cada proceso identificadores. Luego, mantiene una información del estado del proceso, para lo cual usa registros visibles para el usuario. Usa también registros de control de estado y utiliza también punteros de pila. Luego, mantiene la información del proceso para tener el control. Para tener el control del proceso, tiene que tener una información y una planificación del estado del microprocesador. Debe tener también una estructura de datos. Eso se maneja a nivel de los sistemas de administración de archivos de los discos duros. También debe tener una estructura de comunicación de procesos. Si yo estoy ejecutando más de un proceso, no significa que el sistema operativo aísla el proceso 1 del proceso 2, del proceso 3, sino más bien significa que cada proceso puede interrelacionarse entre sí. Eso va a permitir que, por ejemplo, yo pueda al mismo tiempo que estoy escuchando una música en mi computadora, por ejemplo, yo podría estar fácilmente haciendo un trabajo en Word, tipeando un trabajo. Entonces uno se pregunta, si no fuera así, si no hubiera comunicación entre los procesos, ¿qué pasaría? Podría ejecutar los procesos, pero no todos a la vez, sino uno de manera independiente del otro. Pero gracias a estos sistemas operativos que tienen la capacidad de controlar los procesos y la comunicación entre los procesos, nosotros usamos casi de manera natural un programa trabajado con otro de manera simultánea. Además, establece, si en un determinado momento del proceso 1 y del proceso 2 se establece una interrupción o una solicitud del usuario, y esa solicitud viene de 2 o más procesos y son instantáneos, ocurren en el mismo instante, la pregunta es, ¿a quién atiende el sistema operativo? El sistema operativo, al momento en que yo cargo el proceso 1, cargo el proceso 2, cargo el proceso 3, en realidad lo que hace es asignarle a cada proceso un privilegio. Es decir, un orden de atención. De tal manera que si 3 procesos activan una determinada acción de manera simultánea, no significa que los 3 se van a ejecutar al mismo tiempo. Primero se ejecuta el que tiene el mayor privilegio. Luego el que continúa en nivel de privilegio y finalmente el de menor nivel de privilegio. Para eso el sistema operativo debe haber asignado a cada proceso, a cada programa que se está ejecutando, debe haberle asignado los privilegios de los procesos. Es decir, un código digital indicando el orden de importancia de cada proceso. Otra cosa importante también es que la información de control del proceso tiene también información de cómo se está utilizando la memoria. ¿Y por qué es importante esto? Podríamos preguntarnos. Nosotros sabemos ya que un microprocesador tiene memoria RAM internamente. Tiene una memoria RAM que se llama de primer nivel, el cual generalmente se divide en mitad y mitad, mitad para datos y mitad para instrucciones. Pero estas 2 mitades solamente son para datos e instrucciones que están
próximos a ser atendidos. Luego, además, los microprocesadores tienen una memoria caché que se llama de segundo nivel. Estas memorias caché de segundo nivel son los que acumulan los datos e instrucciones que están en espera de ser atendidos. Es decir, si usamos una analogía con lo que viene a ser una cola dentro de una entidad financiera, la entidad financiera que usted imagine, podríamos decir entonces que la memoria caché L1 es el equivalente a las personas que están en el interior del banco ya, esperando su turno de atención. Esos vendrían a ser el equivalente de la memoria caché de primer nivel. Y las personas que todavía no entraron al ambiente donde están atendiendo dentro de la entidad financiera, que están afuera todavía, están haciendo la cola afuera, ¿van a ser atendidos? La respuesta es sí. ¿En un instante inmediato? No. Pero están haciendo la cola para su atención. Entonces, estas personas que están afuera representarían el equivalente dentro de un microprocesador a lo que se llama la memoria caché de segundo nivel. Pero sin embargo, los microprocesadores modernos, los diseños modernos de los microprocesadores, hacen posible que no solamente usemos memoria caché de primer y de segundo nivel, sino también de tercer nivel. Y estas operaciones, o esta memoria caché de tercer nivel, son utilizadas para lo que se denomina las operaciones de coma flotante o las operaciones de punto flotante. Y eso básicamente son usadas en aplicaciones 3D. Es decir, en todas aquellas aplicaciones que tienen que trabajar efectos en 3 dimensiones. Básicamente, esta memoria no tiene mucha capacidad de almacenamiento. Si todo esto no alcanza, entonces los datos e instrucciones que no van a ser atendidos próximamente, sino que van a ser atendidos en un momento no establecido, se van yendo ¿hacia dónde? Hacia la memoria RAM para ser guardados. Y por lo tanto, en un determinado momento se va a necesitar de ellos. Y entonces tenemos que tener la capacidad de poder saber dónde los dejamos y en qué momento los necesitamos para regresarlos otra vez al microprocesador para que pueda continuar el proceso. Por eso es importante el gestor de memoria del microprocesador. Otra cosa muy importante es la capacidad de asignar los recursos que cada proceso necesita utilizar. Todos nosotros sabemos que cuando ejecutamos un determinado proceso dentro del computador, se van a usar ciertos recursos, tanto a nivel de software como a nivel de hardware. Por ejemplo, cuando yo quiero utilizar un programa tan simple como el Word, que es un programa que todos conocemos, nosotros sabemos que al hacer un clic sobre el icono de dicho programa, automáticamente va a demorar un tiempo en cargar un determinado software. Pero para que ese software cargue, nosotros sabemos que necesita ciertas cosas. Nosotros sabemos, por ejemplo, que necesita, dependiendo de la versión, una cierta cantidad de memoria RAM. Nosotros sabemos que necesita una cierta cantidad de tarjeta de video. Nosotros sabemos que necesita usar otros programas, el que nos permite dar animaciones, permite usar otros programas que nos permite añadirle audio. Entonces, todo eso son recursos. Puede usar el escáner para ingresar una foto, puede usar la impresora para llevar ese documento al papel. Todo eso son recursos. Y cada proceso que yo voy a hacer tiene que tener asignados los recursos necesarios, si no ese proceso no se va a llevar a cabo.
Dicho de otra manera, cuando yo ejecuto un programa y ese programa no tiene los recursos mínimos requeridos, ese programa no se ejecuta. Por poner un ejemplo, si yo un día voy emocionado a comprar un determinado programa, por ejemplo, voy a comprar un programa como el Office, que es el programa más simple que todos conocemos, yo debo saber que ese programa me va a requerir ciertos recursos para que pueda ser utilizado. Por ejemplo, yo debo saber que este programa, voy a poner como ejemplo el Office 15, comercialmente llamado el Office 2013, es un software que requiere como mínimo 256 megas de memoria RAM. Si yo no reúno esta condición mínima, yo instalo ese programa y el programa me va a arrojar un error. ¿Por qué? Porque cada programa requiere de asignación mínima de recursos. ¿Quién las asigna? El sistema operativo. Y si el sistema operativo se da cuenta que este programa no reúne, este programa que quiere instalar en una determinada máquina, no reúne esa condición mínima de recursos, que es 256 megas de memoria RAM, no va a permitir su instalación. Y en otros programas ocurre que sí se puede instalar. Pero cuando quiero ejecutar la aplicación, quiero ejecutar el programa del usuario que va a usar, hago clic sobre el programa y el programa se abre y otra vez se cierra. ¿Sinónimo de qué? Sinónimo de que el sistema operativo no ha sido capaz de asignarle los recursos mínimos necesarios para que ese software funcione. Y por lo tanto, el programa quiso abrir y se volvió a cerrar. Es muy importante entonces que cada programa tenga los recursos necesarios para ser utilizado. Por eso que cada vez que yo compro un software, debo fijarme en los requerimientos mínimos de recursos que asigna el diseñador de dicho software. Pero a veces estos requerimientos no solamente son a nivel de hardware, muchas veces estos requerimientos también son a nivel de software. Y es importante que yo pueda discriminar y pueda establecer los requisitos mínimos necesarios o los recursos necesarios que el sistema operativo va a tener que asignar a este programa para que pueda funcionar. ¿Cuáles son los elementos básicos de un bloque de control de proceso? Primero debemos definir los identificadores. Los identificadores son números, son códigos en lenguaje digital, puede ser binario o un lenguaje equivalente como el código hexadecimal casi siempre, y nos va a permitir guardar alguna información del proceso. Por ejemplo, va a establecer a cada proceso, le va a asignar un ID. Y este proceso, este ID asignado a cada proceso, le va a asignar también a la persona que creó este proceso, al usuario que creó este proceso, también le va a asignar un ID. Y cada usuario tiene un ID para que pueda ser asignado el proceso a dicho usuario. Eso vienen a ser los identificadores, códigos digitales, casi siempre en un código equivalente al hexadecimal, que nos van a identificar ciertas cosas dentro de un proceso. Otro elemento importante son los registros visibles para el usuario. Los registros visibles son aquellos que dentro de un lenguaje de programación denominado lenguaje máquina, el creador de un software puede programar. Y estos registros visibles pueden trabajar con diferentes longitudes.
de datos. Pueden trabajar con datos cuyas longitudes pueden ser de 8 bits, de 16 bits, 32 bits. Hoy en día existen también registros de 64 y 128 bits. Y dependiendo de la arquitectura del microprocesador, si es una arquitectura RISC, va a tener básicamente más de 100 registros visibles. Los registros visibles, recuerden bien, son aquellos que dentro de un lenguaje de programación llamado lenguaje máquina, yo soy capaz de programar. Soy capaz de decirle qué cosa quiero que haga. Este lenguaje máquina también recibe el nombre de lenguaje ensamblador. Y es el lenguaje natural con el cual trabaja un microprocesador. Pero sin embargo, déjeme decirle que en realidad estos registros solamente lo utilizan los programadores o los diseñadores de las aplicaciones, tanto el sistema operativo como los diseñadores y creadores de aplicaciones de software, ¿no? Entonces es en realidad conocer en detalle o en mayor detalle cada uno de los registros utilizados por el microprocesador. Luego tenemos los registros de control de estado. Estos registros básicamente se utilizan para controlar el funcionamiento del microprocesador. Y la principal función de cualquier microprocesador, no importa cómo se llame, será justamente la de controlar un proceso. Entonces, estos registros son capaces de controlar el programa. Es decir, son capaces de ir indicando cuál es la próxima instrucción que va a ser ejecutada dentro del CPU de un microprocesador. También tiene códigos de condición. Nosotros sabemos que dentro del microprocesador existen instrucciones. Estas instrucciones son pseudocódigos utilizados por el microprocesador para establecer una operación lógica matemática. Y estos códigos de condición tienen operadores aritméticos, operadores lógicos, que van a establecer signos, van a establecer si se produjo un acarreo. Un acarreo significa una llevada de información de una posición a otra. Lo que comúnmente nosotros cuando hacemos una operación de suma, decimos, por ejemplo, si voy a sumar 7 y 9, decimos 7 y 9 es 16, pongo 6 y llevo 1, digo. Eso que yo estoy diciendo llevo, en el argot del microprocesador, se denomina acarreo. Y también va a establecer la condición de desbordamiento, lo que comúnmente nosotros decimos, la máquina se me ha colgado. Cuando en un determinado momento lo que el usuario está procesando desborda la capacidad de proceso del microprocesador, va a hacer que el microprocesador tenga un desbordamiento. O dicho de otra manera, que el microprocesador haga que la máquina se congele totalmente y no quede otra solución más que apagar el equipo y volver a prender o usar el botón de reset. Además tiene información de estado, establece si algún dispositivo ha sido habilitado o algún dispositivo está inhabilitado, tanto a nivel de interrupciones o en modo de ejecución. El modo de ejecución significa qué se está usando, ¿no? Y interrupciones vienen a ser establecer prioridades entre los dispositivos, tanto a nivel de hardware como a nivel de software. Otra cosa muy importante viene a ser el puntero de pila. El puntero de pila básicamente se utiliza para almacenar parámetros de dirección en modo LIFO. ¿Qué significa modo LIFO?
Cuando yo voy accediendo, voy llevando la información hacia la memoria RAM, voy llevando los datos y los voy guardando en ciertas direcciones. El modo LIFO significa que el último en ingresar es el primero en salir. Por ejemplo, si yo quería almacenar el dato ABC, ¿quién va primero? Primero va A, luego va B y finalmente C. Pero cuando quiero obtener esos tres datos, ¿a quién se recupera primero? Primero a C, luego a B y finalmente a A. Eso significa el modo LIFO. Y básicamente el puntero de pila busca hacer justamente esto. Ir llevando la información a la memoria, establecer cuál es la dirección de memoria de cada dato y acceder a estas direcciones de memoria en modo LIFO. Es decir, el último en ingresar es el primero en salir. Otra cosa importante que debemos tener en cuenta es la información y la planificación del estado. Antes de que un proceso en sí se lleve a cabo, el sistema planifica el proceso basado básicamente en la siguiente información: el estado de proceso. ¿Esto qué significa? Significa la disposición de procesador que tenemos disponibles para ejecutar dicho proceso. Es decir, tenemos un proceso en ejecución. Está listo todos los requerimientos para ese proceso. Hay un proceso en espera. Hay un proceso detenido. Esa información es necesario saber para que se pueda ejecutar sin inconvenientes una determinada aplicación. ¿Qué más debemos tener? La prioridad. ¿Qué cosa es la prioridad? Si yo tengo varios procesos que estoy haciendo a la vez, con estos procesos pueden ocurrir varias cosas. Y esas cosas tienen que establecerse condiciones de prioridad para su atención. Por ejemplo, la aplicación que voy a usar es una aplicación omitida, es una aplicación que actualmente estoy usando. Por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado que hace doble clic sobre el icono de un programa y en vez de hacer uno en realidad, hizo dos y por lo tanto se abre dos veces el programa? ¿No es cierto? Entonces, este tipo de cosas debe establecer quién es más importante y para eso es importante establecer la prioridad. Luego, una vez que se ha recopilado toda la información, el sistema operativo, gracias a un algoritmo utilizado para la planificación del proceso, establece los recursos que necesita cada proceso para su ejecución. Qué cantidad de tiempo se va a usar en él, qué cantidad de procesador se va a usar en él, la última vez que se ejecutó este proceso. Toda esa información tiene que estar establecida. Y finalmente tenemos los sucesos. Los sucesos vienen a ser nada más ni nada menos un estado inesperado del proceso. El proceso, por N circunstancias, necesita reanudarse. Entonces existe un identificador de sucesos que va estableciendo, por ejemplo, a qué hora, a qué día ocurrió un determinado fallo dentro del programa, dentro del sistema operativo. Y luego nosotros podemos ver un reporte de esos fallos. Entonces, ese es el visor de sucesos que tiene normalmente un sistema operativo. Y otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta también es la estructuración de los datos. ¿Qué cosa es la estructuración de los datos? Los datos que estamos usando están siendo conducidos de manera adecuada,
el algoritmo de colas que se ha utilizado para el sistema operativo está generando que el sistema se sobrecargue. Es necesario hacer un anillo para que la data se retroalimente. Entonces, todo esto de acá se denomina estructuración de los datos. Todos los procesos están en espera de asignación de una prioridad. El proceso puede mostrarse en una relación padre-hijo, o también llamada creador-creador, con otro proceso. Por ejemplo, si yo estoy navegando en Internet y quiero investigar un tema, pongo el tema y aparecen todos los links. Para yo no estar haciendo doble clic sobre el link, hago un clic derecho y elijo abrir otra ventana o abrir otra pestaña. Significa que el proceso principal, hay un proceso principal que es el padre, que está a su vez generando un subproceso que se le llama hijo. Por eso que se dice que a veces hay relaciones entre los procesos y esas relaciones se pueden llamar padre-hijo o creador-creador. Y va a permitir además que los bloques de control de los procesos tengan distintos punteros. Un puntero para la ventana principal y un puntero para cada pestaña que vaya abriendo o para cada ventana adicional que vaya abriendo. Es importante, como ya dijimos también, que cada proceso se comunique el uno con el otro. Y es importante esto porque en realidad es una sola máquina, es una sola computadora. Pero sin embargo, son varios procesos que se están ejecutando en dicha computadora. Y es importante que se establezcan mensajes, señales, para hacer que todos estos procesos que están siendo ejecutados de manera independiente, de alguna u otra manera se relacionen entre sí. Y que permita, como ya dijimos, que se puedan hacer varios procesos de manera simultánea, que uno no traslape al otro, sino que se puedan hacer de manera simultánea. Para lo cual, obviamente, esta información debe ser guardada en el bloque de control de procesos. Hemos dicho también que es importante que cada proceso tenga un privilegio que permita usar con mayor o menor importancia los recursos asignados por el sistema operativo y además permita acceder a menos o más servicios y utilidades dentro del sistema operativo. Finalmente, el gestión de memorias o el gestor de memorias es el que va a indicar cada dirección de memoria donde nosotros estamos haciendo uso del proceso. Y además tenemos el asignador de recursos por parte del sistema, que es el que va a encargarse de establecer qué archivos están abiertos, cuánto de memoria RAM ha sido asignada, qué otros dispositivos son necesarios utilizarse en el proceso, y va a establecer una información para que se pueda planificar el proceso de la mejor manera posible por parte del sistema operativo. Gracias por su atención. Nos vemos en el tema número 3.